Buenas noches a todas y todos nuevamente. Para mí me siento muy honrada de haber sido invitada para la presente sesión en la que vamos a tratar la problemática relativa a el trámite de denuncias de violencia familiar. Vamos a ver que poner en perspectiva primero la gravedad de este asunto. En el Perú, 7 de cada 10 mujeres han sufrido en algún momento algún tipo de violencia en el ámbito familiar. Esto tanto por parte de su pareja como expareja en algún momento de su vida. Esto nos hace ver que esto no es solamente una cifra estadística, sino que refleja la magnitud de un problema arraigado en la discriminación estructural. Vemos entonces que a menudo comienza con las manifestaciones sutiles, como comentarios que se basan en estereotipos de género, ya vamos a ver en qué consiste ello, pero que son parte realmente de un patrón de discriminación que socava la capacidad de las mujeres para gozar de sus derechos y libertades en pie de igualdad. Y evidentemente también de los demás integrantes del grupo familiar en las relaciones de abuso de poder. De tal manera que, dado este fenómeno, en esta presentación no solo exploraremos los conceptos legales claves y el marco normativo que rige en estos casos, sino que también vamos a centrarnos en la Ley 30.364. A partir de allí analizaremos quiénes son considerados víctimas, los tipos de violencia que se reconocen, las manifestaciones de violencia que se reconocen y los pasos concretos para interponer una denuncia. Analizaremos también la importancia y profundizaremos sobre ello, la importancia sobre la ficha de valoración de riesgo, una herramienta que resulta esencial para que las autoridades puedan determinar el nivel de peligro en el que se encuentran las víctimas y a partir de allí dictar las medidas de protección adecuadas y oportunas. A lo largo de la charla vamos a también reflexionar sobre las dificultades que presentan las víctimas al narrar su historia debido al trauma. Esto importante por cuanto la revictimización es parte de las propias, en algunas oportunidades, instituciones del Estado, ¿no? Un tema importante cuando se tratan los temas relativos a las denuncias de violencia familiar. De tal forma que mi objetivo es que al analizar la conferencia todos hagamos con un conocimiento claro, no solamente de la ley, sino también del el trámite de las denuncias para los casos de violencia familiar, que es el que nos ocupa. A ver, bien, voy a compartirles las diapositivas que les he preparado para el día de hoy. A ver, me dicen si se puede visualizar, por favor. Sí, sí se puede visualizar, doctora, Perfecto, muchas gracias. para servir. Entonces, gracias, doctor. Entonces, bueno, como mencionábamos, el tema que nos ocupa el día de hoy es el trámite de denuncias en casos de violencia familiar. Lo que les señalaba, en el Perú, 7 de cada 10 mujeres han sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia por parte de su pareja o su expareja. Esto que nos lleva a que nos muestra la magnitud del fenómeno, del problema que nos ocupa y por qué es crucial conocer no solamente las normas jurídicas que regulan dicha problemática, sino también los pasos a seguir, ya que es un fenómeno bastante arraigado. Esto nos lleva también a preguntarnos, ¿creen que un comentario sobre cómo debe vestirse una mujer para no provocar es discriminación? Esto nos lleva pues a reflexionar sobre que en efecto comentarios que como ese están basados en estereotipos de género y son una manifestación de discriminación estructural. Y vamos a la pregunta entonces, en atención al fenómeno criminal, en atención a la discriminación estructural, ¿conocemos los pasos para denunciar un caso de violencia familiar? ¿Sabemos qué leyes protegen a la víctima? Ese es el objeto de esta presentación. Exploraremos los conceptos clave
y el marco legal que rige estos casos, centrándonos en la Ley 30.364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Vamos entonces a el marco legal, la introducción y el marco legal. Si revisamos el reglamento de la Ley 30.364, en su artículo 3º, nos señala que son sujetos de protección las mujeres en todo su ciclo de vida, esto es niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor, y los integrantes del grupo familiar. Se nos indica cuáles son los integrantes del grupo familiar: cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, madrastras, padrastros o quienes tengan hijas o hijos en común, ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción por afinidad, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad, y quienes habiten en el mismo lugar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Estos son los sujetos de protección. Y esto nos lleva entonces a que estos sujetos de protección pueden ser víctimas. ¿Y quiénes son víctimas? ¿O quiénes son consideradas víctimas? El reglamento nos brinda el concepto de víctima directa y de víctima indirecta. En relación a la víctima directa, nos señala que es aquella que ha sufrido algún tipo de daño ocasionado por cualquier tipo de violencia señalada en la norma, ¿no? Que ya los vamos a indicar. Es decir, la víctima es aquella que recibe directamente el daño, pero también tenemos una víctima indirecta. ¿Y eso qué significa? Se considera víctima indirecta a las niñas, niños y adolescentes que hayan estado presentes al momento de cualquier acción u omisión por los hechos de violencia señalados, ¿no? Que ya los vamos a ver. O que hayan sufrido daños por haber intervenido a prestar asistencia a la víctima o por cualquier otra circunstancia del contexto de violencia. Entonces, estas son víctimas indirectas. Para comprender mejor ambos conceptos, les traigo unos ejemplos. Ejemplo de violencia física. Ejemplo, un padre golpea a su esposa en la sala de la casa. El hijo de ambos, de 8 años, está presente y observa la agresión desde el pasillo. Víctima directa, la esposa que sufre el daño físico directo. Víctima indirecta, el hijo que, aunque no fue agredido físicamente, sufre un daño psicológico al presenciar la violencia, lo que podría generar en él trauma, ansiedad y problemas de conducta. La ley lo reconoce como víctima y le otorga derechos de protección. Entonces, este es un ejemplo de víctima directa y de víctima indirecta en un caso de violencia física. Violencia psicológica, otro tipo de violencia. Un ejemplo, un hombre humilla a su pareja con insultos constantes y la aísla de su familia y amigos. La abuela, que vive en la misma casa, escucha los insultos y ve cómo la mujer se deprime cada vez más. Víctima directa, la pareja, que es el objetivo de los insultos y el aislamiento. Y la víctima indirecta termina siendo la abuela, que sufre por el daño emocional al ver el sufrimiento de su nieta y la tensión constante en el hogar, ¿no? La ley considera que los integrantes del grupo familiar que son testigos también son víctimas. Es lo que hemos revisado hace un momento. Ejemplo de feminicidio. Un hombre asesina a su pareja, la hija de ambos de 15 años es la primera en encontrar el cuerpo de su madre. Víctima directa, la mujer que perdió la vida como resultado de la violencia, y víctima indirecta, la hija de 15 años y el resto de los familiares. Y por último, dentro de los tipos de violencia que se encuentran señalados en el texto único ordenado de la Ley 30.364, la violencia patrimonial. Un esposo vende la casa familiar y todos los bienes sin el consentimiento de su esposa. La hija de 20 años que vive con ellos se queda sin hogar, sin sus pertenencias. Víctima directa, la esposa que sufre el despojo patrimonial, y la víctima indirecta, la hija que también sufre el daño patrimonial al perder su hogar y sus pertenencias. Bien, tenemos entonces, después de haber visto 2 puntos importantes sobre víctimas directas. Primero, quiénes son los sujetos de protección. Segundo, cómo estos sujetos de protección pueden ser víctimas directas o indirectas. Y ahora nos vamos a la violencia familiar y contra la mujer como un problema legal y social.
¿Cuál es la definición de violencia contra las mujeres? Si revisamos el artículo 5 del texto único ordenado de la Ley 30.364, vamos a ver que se nos define la violencia contra las mujeres como aquella acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y luego vemos que se nos señala en este artículo 5 los ámbitos en los que se produce la violencia contra las mujeres. El ámbito público, el ámbito privado, si ocurre dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal que tenga el agresor con la víctima o haya tenido alguna relación interpersonal. El ámbito público, la que tiene lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona, esto es, que no tenga vínculo con la víctima, o aquella, la violencia estatal, que se produce en el ámbito estatal, la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado donde quiera que esto. Esto nos lleva entonces a ejemplos de violencia en el ámbito familiar o doméstico. Hemos visto que son tres ámbitos, ¿no? El privado, el público y el estatal. Entonces, vamos a diferenciarlos a partir de ejemplos. Por ejemplo, en el ámbito familiar o doméstico, tenemos pues que, recordando lo que acabamos de ver, esto ocurre en el ámbito familiar o doméstico, ocurre en cualquier relación interpersonal, independientemente de si la víctima, el agresor vive o ha vivido con la víctima. Ejemplo, María de 34 años convivió con Juan por 6 años y tuvieron 2 hijos. Durante la relación, Juan la insultaba constantemente, la llamaba inútil y la humillaba frente a sus hijos, lo que constituye violencia psicológica. En una ocasión le empujó contra la puerta de la cocina, causando una contusión, lo que se clasifica como violencia física. Su control sobre las finanzas del hogar y la prohibición de que María trabajara son actos de violencia económica y patrimonial. Entonces, ese es un ejemplo de violencia en el ámbito privado. Ahora vamos a un ejemplo de violencia en el ámbito público. Recordemos que es aquella perpetrada por cualquier persona en la comunidad, es decir, sin que exista vínculo entre el agresor y la víctima. Un ejemplo. En el trabajo, el jefe de Laura le hace comentarios inapropiados y la toca sin su consentimiento. A pesar de sus reiteradas quejas, la empresa no toma ninguna medida, perpetuando así el acoso laboral sexual. Entonces vemos aquí que no hay ningún vínculo familiar ni sentimental entre el agresor y la víctima. Ámbito estatal. Vimos que eran 3 ámbitos. Vamos a poner este ejemplo. Un grupo de soldados del ejército peruano ingresa a una comunidad rural y comete actos de violencia sexual contra las mujeres y niñas con la intención de intimidar y someter a la población. Además de la violación, las mujeres son sometidas a otras formas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos actos, motivados por la condición de ser mujer, son utilizados como una estrategia de guerra para humillar, degradar y causar daño profundo y duradero a la comunidad. De tal forma que estamos hablando de violencia contra la mujer basada en su género en el ámbito estatal. Bien, tenemos entonces que hemos analizado el concepto de violencia contra la mujer que se nos señala en el artículo 5 de la Ley 30.364 y vimos que se nos indicaba que la violencia contra la mujer es por su condición de tal. Pero nos queda entonces la duda todavía, ¿qué significa por su condición de tal? El reglamento de la Ley 30.364 en su artículo 4 nos lo describe. Es la que se realiza, aquella acción o omisión identificada como violencia y que se realiza en el contexto de violencia de género. Entendida como una manifestación de discriminación que se expresa a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Entonces aquí vemos el vínculo de la violencia contra la mujer
cuando se realiza por razones de género. Y nos señala que se realiza por razones de género y se expresa a partir de una relación asimétrica, es decir, una relación vertical de ejercicio de poder y de sometimiento hacia esto. Y también nos recuerda que debe de comprenderse e investigarse esta acción de modo contextual como un proceso continuo. Señala así que este es el enfoque de lo que corresponde a violencia contra la mujer por su condición de tal. Hemos podido ver entonces que la ley 30.364, el texto único ordenado de la ley 30.364 nos señala en su artículo 5 que violencia contra la mujer es aquella que se realiza por su condición de tal y nos señala 3 ámbitos, público, privado y estatal. Nos queda la duda, ¿qué significa por su condición de tal? Nos vamos a lo que nos señala el reglamento. Cuando hablamos de violencia contra la mujer por su condición de tal, se vincula a violencia de género. Entonces vamos a explorar un poquito más porque hablamos de lo que correspondía a violencia contra la mujer por discriminación estructural y de qué manera se vincula a la violencia de género. Vamos a ver que lo que corresponde es discriminación estructural en atención a la existencia de estereotipos de género. Y si nosotros revisamos lo que señala el Ministerio de la Mujer en el Informe Política Nacional de Igualdad de Género sobre la discriminación estructural, vamos a ver que se nos señala que corresponde a un conjunto de prácticas reproducidas por patrones socioculturales instalados en las personas, las instituciones y la sociedad en general. Prácticas y discursos excluyentes y violentos que son avalados por el orden social. Patrones socioculturales. Este concepto es desarrollado más aún en el fundamento 20 del Acuerdo Plenario 9/2019. Doctor Rieder, no sé si podríamos darle acceso al micro a la señorita Emily García para que nos apoye con la revisión de la jurisprudencia. Sí, doctora, no hay problema. Por favor, Gracias. más. Emily García, ¿cierto, doctora? Sí, sí, doctor. Correcto. Un momento, por favor. Ya, sistemas me ayuda con brindarle confitrión a Emily García Eh, Villalba. Sí, por favor, el área de sistemas, a ver si me ayuda. Puso levantado su manito. Un momento, por Ahí favor. está. Y sí, Perfecto. doy pase a Emily. Adelante, estimada Emily. Puedes realizar tu interacción. ¿Sí? Te estoy dando pase. Puedes activar tu audio. Nuevamente te doy Muchas pase. gracias. Adelante, Muchas Emily. gracias. Para Buenas tardes con todos. El acuerdo plenario número 9/2019, la agresión contra una mujer por condición de tal en la perpetrada por el agente contra la mujer a causa del incumplimiento o imposición de estereotipos de género, entendidos estos como el conjunto de reglas culturales que prescriben determinados comportamientos y conductas a las mujeres que las discriminan y subordinan socialmente. Muchas gracias, Emily. Qué interesante este punto, porque vemos aquí que el Acuerdo Plenario 9/2019 nos desarrolla un poco más y nos profundiza lo que acabamos de revisar en relación a la violencia contra las mujeres, el contexto de violencia de género y las relaciones de dominio, control y ejercicio de poder. Y si vamos al acuerdo plenario, se nos indica, y aquí se vincula por su condición de tal con los estereotipos de género y la discriminación estructural. ¿Por qué? Porque señala que es la consecuencia del castigo por el incumplimiento o imposición de estereotipos de género. ¿Estos qué son? Reglas culturales que prescriben determinados comportamientos y conductas que las discriminan y subordinan socialmente. Entonces, estamos viendo aquí que aquí es donde guarda relación con la discriminación estructural que veíamos hace un momento. Si revisamos nosotros el boletín jurídico número 1 sobre el delito de feminicidio, nos señala de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, nos señala que cuando se aluda por su condición de tal, estamos hablando de la afectación a la igualdad material.
Esto es, el delito de feminicidio debe ser analizado tomando en cuenta el contexto de discriminación estructural que enfrentan las mujeres. Ven la vinculación del concepto que acabamos de revisar con el reglamento de la ley 30.364 y el acuerdo plenario 9/2019, que nos señala que la violencia contra la mujer por su condición de tal guarda relación con aquella que se realiza por razones de género, para castigarla por incumplir un estereotipo de género. Y que ello es, tal y conforme se nos indica, situaciones que las discriminan y subordinan socialmente. Entonces, aquí se puede verificar que a partir de esta discriminación estructural, podemos ver que se vincula la discriminación estructural con la violencia contra la mujer por razones de género. Debe de reconocerse, se señala, que detrás de la conducta típica se encuentra el castigo al quebrantamiento o incumplimiento de estereotipos de género. El Acuerdo Plenario 9/2019 nos indicaba en su fundamento 20 que los estereotipos de género son creencias o preconcepciones sobre lo que deberían o no de hacer las mujeres, y que a partir de estos roles que se le establecen y que se encuentran arraigados culturalmente, es que se le afecta, se le daña, se le lesiona y se cometen distintas conductas con el móvil de discriminación estructural. De tal forma que estamos hablando que detrás de esta conducta de la gente se encuentra el castigo al quebrantamiento del incumplimiento de un estereotipo de género por la mujer. De tal manera que con ello se afirman las bases culturales de la estructura social discriminante. Esto nos lleva entonces a preguntarnos un poco más. Ok, estamos hablando de violencia contra la mujer en sus distintos ámbitos, cómo se vincula la violencia contra la mujer por razones de género. Luego vemos que esto corresponde a estereotipos de género, pero nos preguntamos entonces cómo se reflejan en los casos concretos la violencia contra la mujer en razón de su género. Y si nosotros queremos ejemplos, vamos a poder aterrizar estos conceptos en lo que nos señala la Corte Suprema en el recurso de nulidad 453/2019 Lima Norte. Aquí la Corte Suprema nos establece de una manera, nos aterriza los conceptos y nos establece de una manera mucho más didáctica en qué consisten los estereotipos de género y nos pone ejemplos de estereotipos de género. Por favor, Emily, si pudiéramos revisar juntas el recurso de nulidad 453/2019 Lima Norte. Estimada Claro que Emily, sí, doctora. Muchas gracias. Recurso de nulidad 453/2019 Lima Norte. La mujer es posesión del varón que fue, es o quiero ser su pareja sentimental. De modo que, por ejemplo, no puede terminar una relación romántica, iniciar una nueva relación sentimental o retomar una anterior. La mujer es encargada prioritariamente del cuidado de los hijos y las labores del hogar. Se mantiene en el ámbito doméstico. Por ello, según este estereotipo, la mujer debe priorizar el cuidado de los hijos y la realización de las labores domésticas. La mujer es objeto por el placer sexual del varón. En razón a este estereotipo, la mujer no puede rechazar un acto de acoso u hostigamiento. La mujer debe ser rescatada en su sexualidad, por lo que no puede realizar labores que expresan su sexualidad. La mujer debe ser femenina, de modo que, por ejemplo, se le limita la posibilidad de practicar determinados deportes o restringe la libertad de elección de vestimenta que utilice. La mujer debe ser sumisa, no puede cuestionar al varón. Muchas gracias, Emily. Qué interesante vemos aquí. Aquí les he puesto en rojo aquellos roles que se establece para la mujer y que son los estereotipos que debe de cumplir. Entonces, la mujer es posesión del varón, estereotipo de género, que fue o es o quiere ser su pareja sentimental, estereotipo de género. De esta manera, por ejemplo, si es que la mujer quiere terminar la relación sentimental, termina siendo
ultimada. Otro estereotipo de género, el rol doméstico. La mujer debe de mantenerse en el ámbito doméstico. Un estereotipo de género que discrimina a la mujer. Según este estereotipo, la mujer debe priorizar el cuidado de los hijos y la realización de las labores domésticas. De tal forma que si no lo hace, se le castiga con las distintas formas de violencia. Otro estereotipo. La mujer es objeto para el placer sexual del varón. De tal forma que a la mujer se le resta derecho sobre decidir sobre su sexualidad. No puede rechazar un acto de acoso u hostigamiento sexual y debe de ser el objeto sexual del hombre. Pobre de aquella que ose señalar que no desea ser acosada. Termina siendo victimizada. Ese es otro estereotipo de género. La mujer debe de ser recatada en su sexualidad. No puede realizar labores que expresen su sexualidad. Se le restringe la sexualidad a la mujer. Si no cumple con este estereotipo de género, es cuestionada. Y eso se ve mucho en los casos de violencia sexual, donde se cuestiona el consentimiento de la víctima o la falta de consentimiento de la víctima en atención a determinadas conductas anteriores, ¿no? Se le cuestiona a la mujer y si es una persona que la terminan cuestionando bajo ese presupuesto, se le quita y se le resta credibilidad a su versión, restándole derechos. ¿Qué otro ejemplo tenemos como estereotipo de género? La mujer debe ser femenina, de modo que, por ejemplo, se le limita la posibilidad de practicar determinados deportes o restringe la libertad de elección de la vestimenta que utiliza. La mujer debe de ser sumisa, no puede cuestionar al varón. Estos son ejemplos de estereotipos de género. Nos lleva esto entonces a determinados conceptos. Si revisamos el protocolo de administración de justicia con enfoque de género del Poder Judicial, vamos a ver que se nos señala que el enfoque de género permite reconocer las circunstancias asimétricas en la relación que existen entre hombres y mujeres que se encuentran construidas sobre la base de las diferencias de género. Importante porque nos señala que este enfoque, además y aunado a el enfoque de interseccionalidad, nos permite comprender de qué manera el género además se cruza con otras vulnerabilidades. Y estas distintas vulnerabilidades, que es lo que corresponde al enfoque de interseccionalidad, terminan victimizando con mayor fuerza a la víctima de distintas maneras, ¿no? Y contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. En cuanto al género, se nos señala que representa las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente, así como el significado social y cultural que la sociedad atribuye a estas diferencias biológicas. Asigna de manera rígida estas características masculinas y femeninas y establece sanciones sociales para quienes no la cumplen. Por otro lado, dentro de los conceptos que nos brinda el protocolo, encontramos los roles de género. Los roles de género son construcciones sociales que conforman comportamientos dentro de una cultura específica y son ampliamente aceptadas para las personas de un sexo específico. Suelen determinar la responsabilidad y las tareas tradicionalmente asignadas a hombres y mujeres. Ven que son distintos. La relación asimétrica de poder es una posición de asimetría o dependencia. Entonces, en atención a lo que hemos revisado, vamos a hacer una suerte de glosario de resumen. Violencia contra las mujeres está basada en su condición de mujer, ya hemos revisado. ¿Qué significa ello? Por su condición de tal. Un ejemplo, un empleador que acosa sexualmente a una empleada porque la cosifica o una pareja que controla el acceso a su cónyuge a sus propias finanzas. Ejemplo. Género. Definición, son las construcciones sociales y culturales sobre lo que determina ser hombre o ser mujer. A diferencia del sexo biológico, el género no es innato, sino que se aprende
Se enseña y cambia a lo largo del tiempo y las culturas. Ejemplo, en muchas sociedades se asocia el color azul al género masculino y el color rosa con el femenino, ¿no? Lo cual parte de una construcción cultural y no biológica. Estereotipos de género. Creencias generalizadas sobre el comportamiento de hombres y mujeres que pueden ser limitantes y suelen ser la base de la discriminación. Por eso se le llama discriminación estructural, ¿no? Porque está arraigada en la cultura. Ejemplo, creencia de que las mujeres son más emocionales y sensibles, mientras que los hombres son más racionales y fuertes. Roles de género. Son los comportamientos, actividades y tareas que una sociedad considera apropiado para hombres y mujeres. Ejemplo, las mujeres se dedican al cuidado del hogar, el ámbito privado, mientras que a los hombres se les asigna el trabajo productivo. Esto es el ámbito público. Pero estos dos conceptos se confunden en algunas oportunidades, por lo que es necesario que los diferenciemos. ¿Qué diferencia hay entre estereotipos y roles de género? Se han podido dar cuenta que parecen similares, ¿no? Vamos a revisar entonces qué diferencia se encuentra entre uno y otro. Si revisamos el estereotipo de género, vamos a poder ver que se nos señala que es una idea, creencia, es decir, un pensamiento. Mientras que los roles de género están orientados más hacia comportamientos, tareas, es decir, acción. De esta forma que podemos advertir que los estereotipos son ideas que tenemos, mientras que los roles son la forma en que estas ideas se manifiestan en la vida cotidiana. Los estereotipos crean los roles y los roles a su vez refuerzan los estereotipos limitando las oportunidades y el desarrollo de las personas. Bien, entonces ya hemos abordado una manifestación de violencia que se encuentra señalada en la Ley 30.364. Ahora vamos a otra manifestación de violencia, la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Si revisamos el artículo 6º de la Ley 30.364, tenemos que la violencia contra un integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de un integrante del grupo familiar, de parte de un integrante del grupo familiar. Nos señala también que debe de tenerse especial consideración con las personas vulnerables, ¿no? Con vulnerabilidad predelictiva, es decir, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Lo mismo nos señala el reglamento. Vamos a ver que nos indica lo mismo, una relación de responsabilidad, confianza o poder. ¿Y qué significa relación de responsabilidad, confianza o poder? Muy interesante porque el Manual para el Dictado de Medidas de Protección, en el marco de la Ley 30.364 del Poder Judicial, nos brinda los conceptos de ambos subcontextos. Por favor, Emily, si pudiéramos revisarlos. Emily, estás como coanfitrión, puedes activar tu audio, no hay problema. Sí, ya le paso. Manual para el dictado de medidas de protección en el marco de la Ley 3036-4. Responsabilidad. Se debe entender como relación de responsabilidad toda aquella en la cual el agresor se encuentra en una posición de responsabilidad jurídica con relación a su víctima. Por ejemplo, los padres respecto de los hijos, el tutor o quien por mandato legal o disposición de alguna autoridad han recibido dicho encargo, como ocurre en la figura del acogimiento familiar. Existe en todos estos casos un deber de cuidado y protección. Confianza. Relación en la que, no habiendo una situación de responsabilidad o circunstancias simétricas en la acción o conducta, un aprovechamiento de la relación de resistencia a la violencia ejercida, pues esta es inesperada y viene de la persona en la que confía. Un ejemplo de violencia ejercida en la relación es la violencia económica,
cuando el autor usa la confianza que tiene con la víctima para producirle un menoscabo en su patrimonio, mediante la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Poder. Se trata de una relación asimétrica entre el agresor y la víctima, mediante la cual, sin que exista una disposición normativa o de autoridad que la establezca, existe una circunstancia simétrica en sus relaciones mutuas o una relación de dependencia. Muchas gracias, Emily. Entonces vemos que aquí el Manual para el Dictado de Medidas de Protección nos brinda los conceptos de responsabilidad, confianza y poder. En responsabilidad hablamos de una posición de responsabilidad jurídica. Nos pone como ejemplo el Manual para el Dictado de Medidas de Protección la relación de padres para con los hijos. En confianza nos indica, ojo, no hay responsabilidad ni tampoco hay una circunstancia simétrica, sino más bien el agresor aprovecha la relación de confianza y en esta situación la víctima no tiene posibilidad de resistencia a la violencia ejercida. Nos pone como ejemplo la violencia económica, cuando por ejemplo un autor usa la confianza que tiene con la víctima para producirle un menoscabo en su patrimonio. Y en poder nos indica como ejemplo una relación asimétrica en la cual entre el agresor y la víctima, sin que exista una disposición de autoridad o normativa que lo establezca, existe asimetría en la relación mutua, ¿no? O una relación de dependencia. Esto es lo que nos brinda como desarrollo al artículo 6 el manual de dictado de medidas de protección del Poder Judicial sobre la violencia familiar. Y si nosotros vemos o revisamos la violencia familiar a partir de conceptos extranormativos, vamos a ver que revisando la guía de evaluación psicológica forense del Instituto de Medicina Legal en el año 2021, nos indica que en la violencia doméstica una persona con más poder abusa de otra con menos poder. Estamos hablando de formas de abuso. La relación de abuso en esta situación debe ser permanente, periódica o cíclica. Nos indica la guía que se excluyen las situaciones de maltrato aisladas que constituyen la excepción y no la regla dentro de las relaciones familiares. Pero ojo, la guía nos señala algo interesante. Es importante diferenciar el conflicto de la violencia. Cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de un proceso de incompatibilidad, desacuerdo y oposición. Es una situación de confrontación. Mientras que las actitudes violentas no son esporádicas, sino que implican un proceso de desequilibrio en las relaciones en las que la víctima es dominada por el agresor y desarrolla una vulnerabilidad y debilidad relativamente mantenida en el tiempo. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque al momento de interponer la denuncia de violencia familiar es importante identificar que efectivamente se encuentren en la dinámica. ¿Qué es lo que nos indica? Ojo, conceptos de conflicto y violencia no deben de ser empleados ni entendidos como análogos, son distintos. Asimismo, violencia psicológica y relación conflictiva y funcional son diferentes. Violencia psicológica es una estrategia relacional habitual dentro de la pareja de lo que es una relación conflictiva y funcional derivada de... Es importante diferenciar violencia psicológica como estrategia relacional de lo que corresponde a una relación conflictiva y funcional, que se encuentra derivada del manejo inadecuado de los problemas cotidianos. No es lo mismo una relación conflictiva que la violencia psicológica. Importante también, en una pareja conflictiva hay un afrontamiento inadecuado de los problemas. Siendo así, importante señalar que estamos hablando de la violencia en la pareja como pauta habitual de vinculación y se considera en esa línea un fenómeno reiterado que provoca a la larga una merma significativa en la autoestima. Bien, entonces vamos un poco a profundizar sobre violencia familiar a partir de la jurisprudencia de una forma muy puntual
porque estos son los conceptos antes de abordar la denuncia. La casación 680-2021 de Ayacucho nos señala que nos desarrolla la violencia contra los integrantes del grupo familiar como aquella que se realiza en una relación de responsabilidad, confianza y poder. Ya sabemos qué conceptos tienen estos tres subcontextos. Pero miren qué interesante. En la casación 680-2021 de Ayacucho se nos indica que en el caso de violencia contra los integrantes del grupo familiar se encuentra probado el hecho de que se haya producido la violencia familiar, en tanto la condición de hermanos entre el sujeto activo y de los agraviados, ¿no? Y el sujeto pasivo. Y en atención a ello, nos indica en esta casación que existe la configuración del tipo penal en el caso de los dos hermanos, por lo que existe un vínculo consanguíneo y una relación de confianza debido al estrecho vínculo familiar. Y en atención a ello, se nos indica que los hechos se suscitaron cuando se encontraba el hermano, la hermana levantando una pared divisora mientras el hermano la ataca sin que ella espere el ataque violento, ¿no? Es por ello que nos lo circunscribe en un subcontexto de confianza. Por otro lado, si revisamos la casación 2953-2021 Loreto, se nos indica aquí en el caso en materia de análisis, si bien no existen relaciones de autoridad entre los hermanos, ya que ambos son mayores de edad, existe una relación de confianza debido al vínculo parentesco y de que viven en el mismo domicilio, ¿no? Esta es la casación 2953-2021. Entonces nos indica, ojo, la confianza es una forma de cercanía, de familiaridad con otra persona producida por la seguridad que tiene de las acciones del otro, una creencia sobre la conducta futura de otra persona, que puede verse afectada por las conductas agresivas de uno de ellos. El tipo delictivo sanciona esta vulneración del vínculo familiar por conductas que expresan más allá de su resultado material lo contrario a lo exigido, la desconfianza. Bien, entonces esos son los conceptos de violencia familiar y tenemos una duda. Vamos a absolverla. ¿Qué sucede con los convivientes? Vimos que el artículo séptimo 7b del texto único ordenado de la ley 30.364 nos señalaba que los convivientes son considerados integrantes del grupo familiar. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿convivientes a partir de cuánto tiempo? ¿Se configura violencia familiar si el agresor y la víctima no han convivido por espacio de 2 años? Y esta pregunta la realizamos en atención a qué es lo que nos dice el Código Civil. El Código Civil, en su artículo 326, nos habla de la unión de hecho, que es aquella voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Pero nos indica, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. Entonces, volvemos a la pregunta. Si no han convivido por 2 años, ¿pueden considerarse integrantes del grupo familiar? Interpretando sistemáticamente el artículo 326 del Código Civil. Vamos a ver que esta pregunta ya nos la ha absuelto la Corte Suprema en la casación 1368-2017 Guaura, que nos señala que este tribunal considera que la interpretación y aplicación del artículo 326 del Código Civil, que es el que acabamos de revisar, no resulta de aplicación extensiva a efectos de la configuración del contexto de violencia familiar establecido en el inciso 1 del primer párrafo del artículo 108b. No, este dispositivo está orientado a los derechos patrimoniales de la unión de hecho, pero no resulta aplicable para excluir aquellas circunstancias en las cuales existe una cohabitación entre dos personas que mantienen una relación sentimental. De tal manera que no es necesario que hayan convivido por 2 años para que sean considerados convivientes. Basta que hayan cohabitado. De tal manera que
le es aplicable el artículo 7º del texto único ordenado, que señala que corresponde a integrante de grupo familiar. Bien, entonces a una revisión rápida sobre los conceptos, ahora nos vamos a los tipos de violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Vamos a ver que el artículo 8º del texto único ordenado de la ley 30.364 nos señala que estos corresponden a violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. La física corresponde a aquella que daña la integridad corporal. Importante, también se nos indica que se incluye en lo que es la violencia física el maltrato por negligencia, el descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo. La violencia psicológica destinada a controlar o aislar a una persona, humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla. Y la violencia sexual, acciones de naturaleza sexual sin consentimiento y bajo coacción. La violencia económica o patrimonial corresponde al menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales, que pueden traducirse en perturbación de la posesión, pérdida o sustracción de objetos, limitación de los recursos económicos, limitación o control de los ingresos. En los casos en los que las mujeres tengan hijos y vivan con ellas, la limitación de sus recursos destinados a lo indispensable para vivir una vida digna, así como la evasión de sus obligaciones alimentarias, corresponde a violencia patrimonial. De tal forma que estos son los tipos de violencia según el texto único ordenado de la ley 30.364. Y si revisamos el reglamento de la ley 30.364, vamos a ver que se nos habla de las distintas modalidades y tipos de violencia. Las modalidades vemos que es violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones en relación de pareja, feminicidio, etcétera, los otros tipos penales correspondientes a la violencia contra las mujeres y los actos de violencia contra los integrantes del grupo familiar señalados en el artículo 6º, ¿no? Ya revisamos el artículo 6º. Pero luego, en el artículo 8º, se nos señala, primero, los tipos de violencia en el 8.2, la que hemos revisado, violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Pero también hay dos tipos que se han incluido en el reglamento, que son bastante interesantes. Se señala, se entenderá que estamos frente a casos de violencia facilitada por tecnologías digitales cuando una acción o conducta sea cometida, asistida o agravada, en parte o en su totalidad, por el uso de tecnologías digitales que incluyen tecnologías de la información y comunicación y las tecnologías emergentes, y se encuentre dirigida contra una mujer por su condición de tal. Ese es el 8.3. El 8.4. Se entenderá que estamos frente a casos de acoso a través del proceso judicial, cuando dentro de los procesos judiciales iniciados en el marco de la ley 30.364, la persona demandada utiliza indebidamente las herramientas del sistema judicial con el propósito de acosar, desgastar emocionalmente y económicamente a las mujeres. Claro que considero que acá deberíamos de incluir también a los integrantes del grupo familiar, ¿no? No solamente a las mujeres, toda vez que, y también en este supuesto de aquí, toda vez que la ley 30.364 incluye ambas manifestaciones de violencia. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es esto de violencia facilitada por tecnologías digitales? ¿En qué consiste? Y acá les traigo un ejemplo para aterrizar mejor el concepto y comprenderlo de una manera mucho más integral. Por favor, Emily, si pudiéramos darle lectura. Claro que sí, doctor. Ejemplo. La violencia facilitada por tecnologías digitales se da cuando una acción o conducta es cometida, asistida o agravada por el uso de
momento, por favor, corrección de tecnología de la información y comunicación o tecnologías emergentes y está dirigida contra una mujer por su condición de tal. Ejemplo, Roberto y Valeria terminaron su relación. Tras la ruptura, Roberto comienza a acosar a Valeria a través de las redes sociales, creando perfiles falsos para enviarle mensajes intimidatorios. Publica fotos íntimas de ella con su consentimiento en grupos de WhatsApp y en foros públicos acompañadas de comentarios humillantes y degradantes. Además, amenaza con difundir información personal y privada de Valeria si ella no retira la denuncia de violencia psicológica que interpuso ante la policía. Análisis de la violencia. En este caso, las acciones de Roberto se enmarcan en la violencia psicológica, ya que busca humillar, avergonzar y controlar a Valeria. Sin embargo, la forma en que lo hace, utilizando el Internet y las redes sociales, constituyen una modalidad específica de violencia. El uso de la tecnología digital es el medio para ejercer el acoso y la amenaza. Estas acciones no solo causan un profundo daño psicológico y emocional a Valeria, sino que también limitan su capacidad de reconstruir su vida, ya que el agresor mantiene una relación asimétrica de poder bajo una apariencia de anonimato y distancia. Muchas gracias, Emily. Entonces tenemos aquí un ejemplo de violencia facilitada por las tecnologías digitales. Roberto, después de la ruptura, empieza a publicar fotos íntimas sin consentimiento de ella en grupos de WhatsApp. Además de ello, efectúa comentarios humillantes y degradantes. No solamente vemos el uso del Internet y las redes sociales, el uso de la tecnología digital, sino también la violencia psicológica. En este tipo de casos es altamente probable que la víctima tenga afectación psicológica, toda vez que además de afectarle la vida privada en relación a los hechos, es sumamente usual, vemos se ve en la práctica que existe afectación psicológica como consecuencia del impacto de haber sido expuesta, ¿no? Entonces, podemos notar de qué manera estamos hablando de la violencia facilitada por las tecnologías digitales. Y este es un tipo de violencia interesante que todavía no se ha desarrollado mucho, pero que se ve también en la práctica. Acoso a través del proceso judicial. Y vamos a verlo a partir de un ejemplo para poder comprender mejor de qué se trata. Contexto. Laura ha denunciado a su pareja, Martín, por violencia psicológica y física conforme a la ley 30.364. El juzgado de familia dicta medidas de protección a su favor, incluyendo la prohibición de acercamiento y contacto. A pesar de ello, Martín empieza a presentar una serie de demandas civiles y penales contra Laura con las siguientes características. Primero, demandas repetitivas y carentes de fundamento. Martín interpone múltiples denuncias por difamación y daños y perjuicios, alegando que Laura lo ha calumniado al denunciarlo por violencia. Presenta recursos judiciales para impugnar las medidas de protección, aun cuando ya han sido ratificadas por instancias superiores. Uso malicioso del sistema judicial. Cada demanda obliga a Laura a asistir a audiencias, contratar representación legal y responder con pruebas, lo que le genera el desgaste económico y emocional. Las acciones judiciales están claramente dirigidas a intimidarle y controlar su tiempo y atención, impidiéndole rehacer su vida. Práctica sistemática. Las acciones de Martín no buscan una verdadera resolución jurídica. ¿Qué es lo que buscan? Mantener la relación asimétrica de poder bajo una apariencia de legalidad. El objetivo es utilizar al sistema de justicia para desgastarla y quebrarla psicológicamente. Evidentemente, hay que diferenciar el uso legítimo de la impugnación y de los recursos propios de la tutela jurisdiccional efectiva de aquellos que están destinados maliciosamente a seguir quebrantando a la víctima psicológicamente, ¿no? Entonces, este es un interesante ejemplo como para poder comprender estas dos
estos dos tipos de violencia señalados en el reglamento de la ley 30.364. Bien, entonces ya tenemos más o menos ya las manifestaciones de la violencia, de qué manera se desarrollan, de qué manera podemos comprenderlos, cuáles son los sujetos de protección, de qué forma tenemos también los ejemplos de los tipos de violencia. Tenemos ya los conceptos como para poder adelantarnos al tema núcleo a abordar. El proceso de la denuncia, los primeros pasos. Y acá les he traído un ejemplo de un caso. María, 34 años de edad, María, convive durante aproximadamente 6 años con Juan, con quien tuvo 2 hijos menores de edad. Entonces ya vemos aquí que calza en integrantes del grupo familiar. Durante la relación y especialmente en los últimos 3 años, María ha sido víctima de reiterados actos de violencia por parte de Juan, quien ejerció sobre ella violencia económica, física y psicológica. Al inicio de la convivencia, la relación parecía estable, pero con el tiempo empieza a manifestar Juan determinadas conductas agresivas, especialmente cuando consumía alcohol. Empieza con humillaciones, con insultos, y estas agresiones verbales empiezan a escalar poco a poco. Eran frecuentes y ocurrían delante de los hijos de ambos, generando un ambiente de miedo y tensión dentro del hogar, ¿no? Entonces vemos aquí, vamos viendo que se nos señala víctimas indirectas. Y María, víctima directa. Muy bien. Advertimos también 3 tipos de violencia: física, psicológica y económica. Sigamos con el caso. En varias ocasiones, Juan también ejerció violencia física contra María, uno de los episodios más graves en febrero del 2024, cuando por una discusión por temas económicos le empujó con fuerza contra la puerta de la cocina, provocándole una contusión en el brazo derecho. Ella no acudió al centro de salud, no denunció el hecho por temor a represalias, ya que se disculpó Juan. La situación se agravó posteriormente en atención a que controlaba por completo los ingresos del hogar y no permitía que María trabajara ni tomara decisiones sobre los gastos. El episodio más reciente de violencia ocurrió el 10 de junio del 2025. A las 9:30 de la noche, Juan regresó del trabajo en estado de ebriedad y, como vio que la comida no estaba servida, comenzó a gritarle a María de forma descontrolada. Luego la sujetó del cabello y la arrastró por la sala en presencia de los menores. María logró refugiarse en la casa de una vecina, donde pasó la noche por miedo a nuevas agresiones. Desde entonces, Juan ha enviado mensajes amenazantes, indicándolo que si lo denunciaba se iba a arrepentir y que nadie le iba a quitar a sus hijos. María en estas circunstancias teme por su seguridad y la de los menores, ya que Juan conoce todos sus movimientos y ha ejercido un patrón constante sobre ella. ¿Qué podemos ver aquí entonces? Primero, ¿cuántos tipos de violencia ha ejercido Juan sobre María? A ver, señores, ¿qué tipos de violencia debería de denunciar María? A ver, pueden usar los mensajes para poder responder. Hay violencia psicológica, ajá, física, psicológica y económica, así es. Muy bien, entonces vamos viendo que efectivamente se va y se denuncia violencia física, psicológica y económica. Así es, doctora Celeste. Entonces, al momento que María quiera denunciar, va a denunciar estos 3 tipos de violencia. Ahora, una pregunta. Si estamos hablando de que el último hecho es el hecho que desata, esto es el 10 de junio del 2025, ella debe de denunciar y solamente poner en conocimiento el 10 de junio del 2025.
¿O es que debe poner en conocimiento además todos los hechos anteriores? ¿Qué opinan ustedes, doctores? ¿Cuál es la noticia criminal? Todos los hechos anteriores. Así es, doctora Katia. Puede poner todos los hechos. Ujú. Entonces, es importante. Ajá, así es. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque lo que se requiere es que, ajá, relatan los hechos anteriores y se investiga solo el último. ¿Por qué? ¿Por qué se investiga, se relatan los hechos anteriores como la forma de determinar que estamos ante el ciclo de la violencia? Es importante que se pueda determinar, ajá, que se pueda determinar que estamos ante el ciclo de la violencia y que el último episodio ha sido el episodio que destapa la crisis de la situación violenta. De tal manera que es importante que María detalle cuál ha sido el hecho más fuerte, más grave, por el que viene a denunciar, pero también es importante que ella narre todos los hechos anteriores que se producen. Pero cuando hablamos, y este es un punto importante, cuando hablamos de violencia de larga data, ¿qué problemas vamos a tener con la declaración de la víctima? Así es, doctora Jackie, así es, estamos hablando de agresiones sistemáticas, revictimización, así es. Y si hablamos de revictimización, ¿qué problemas vamos a tener con esta víctima cuando nos narre hechos de larga data? ¿Va a poder decirnos el 31 de agosto de 1900 datos me agredió? No. El problema va a ser, así es, va a ser que va a tener dificultades para narrar las fechas de la victimización sufrida. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una última fecha, pero además es importante que la víctima describa no las fechas, sino la forma en que se produce la dinámica de la relación. Porque estamos hablando, así es, doctor Llanos. Puede señalar que las agresiones se produjeron durante la convivencia y la forma. Así es. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué dificultades va a presentar esta víctima al narrar los hechos? Primero, si estamos hablando de hechos de larga data, va solamente a narrarnos el último. Lo demás, como no va a tener evidentemente las fechas exactas, nos va a dar referencias. Entonces, es importante que la víctima describa la dinámica de la relación. La dinámica se caracterizaba porque, conforme señala aquí, cada vez que tomaba Juan, se ponía agresivo, ya. ¿De qué manera se ha puesto agresivo? Golpeaba, ya. Insultaba, sí. Delante de los hijos, sí. Hechos sistemáticos, pero que culminan con este último hecho más fuerte. De tal manera que cuando pase pericia psicológica ella, la pericia psicológica va a ser la consecuencia no del día solamente 10 de junio del 2025, sino la afectación psicológica incluye todos estos hechos anteriores, que culminan con el 10 de junio del 2025. Así es, el doctor ya nos señala, es importante que señale las agresiones anteriores porque ello permite determinar la violencia sistemática en la evaluación. Así es. Veíamos que la guía de evaluación psicológica forense nos señalaba la importancia de diferenciar violencia de conflicto. Aquí estamos ante una situación de violencia familiar o estamos ante una manifestación de violencia contra los integrantes del grupo familiar. ¿Qué opinan ustedes? Ojo, la golpea porque señala que ambos puede ser. Así es, ya les iba a decir la respuesta. Así es, las dos. Señala, la golpea porque la comida no estaba servida. ¿Eso es violencia contra la mujer?
¿Qué estereotipo de género hay detrás de esa atribución a la que le atribuye? Así es un estereotipo. Bien, doctor Llanos. Subordinación, así es, doctora Ceballos. La mujer ocupa las labores de la casa. El doctor Llanos, así es. Por eso es que se señala que estamos ante un caso de violencia contra la mujer en el ámbito privado. Muy bien, entonces ya tenemos más o menos algunas nociones sobre de qué manera, a ver, el doctor Núñez, la mujer se ocupa de las labores domésticas y le sirve al hombre. Así es. Muy bien, doctores, entonces ya tenemos más o menos nuestro marco. Ese es el caso. Y a partir de allí, a partir de las participaciones de todos ustedes, ¿qué es lo que podemos ya analizar? ¿Cómo interponer la denuncia? Primero, preparación de la denuncia. Ya tenemos el caso. Recopilación de pruebas, si bien, ojo, si bien no es necesario que para interponer la denuncia María lleve las pruebas, o los elementos de convicción, sin embargo, es importante que es útil que los preserven, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser? En cuanto a evidencia física, el empujón que le causó una contusión. Si va a un centro de salud, puede obtener un certificado médico forense, ¿no? No, si va a un centro de salud, se puede obtener un certificado médico forense a partir de recabar ese informe y que emita un informe médico el médico legista, ¿no? Evidencia digital. Los mensajes de amenaza que Juan le ha enviado son una prueba directa de la violencia psicológica y el patrón de control. ¿Qué más? Testigos. La vecina que la acogió puede ser un testigo clave, ya que puede dar fe del estado de miedo y la situación de desamparo en la que se encontraba María. Importante también el tema para preservación de las denuncias por violencia contra las mujeres. En los casos de violencia sexual, lo que es también sumamente importante es resguardar, recabar la ropa interior de la víctima, ¿no? A efectos de posteriormente poder realizarle inmediatamente alguna prueba de ADN, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos entonces o qué podemos analizar de aquí? Es importante, útil, que se preserven las pruebas, es decir, que pueda coadyuvarse para la denuncia lo que pueda fortalecer la denuncia, pero ojo, no es determinante para la denuncia que se compruebe o se adjunte pruebas, ¿no? Es decir, si bien coadyuva para que, y es útil para que se preserve, pueda acreditarse a futuro también, brindarle más credibilidad a los hechos, sin embargo, o sustento para una condena eventual. Sin embargo, ojo, para interponer una denuncia no es necesario adjuntar pruebas, ¿no? Es útil, pero no es necesario. Otro punto, el proceso de la denuncia, el relato de los hechos. Una vez que María está en un lugar seguro y con las pruebas en la mano, puede ir a la comisaría o al Ministerio Público. Como señalo, no es necesario que tenga las pruebas en la mano, por decirlo así, en realidad los elementos de convicción, pero es útil, ¿no? Segundo, ¿dónde denunciar? Puede acudir a la comisaría más cercana, al Centro de Emergencia Mujer, que se encuentra dentro de la comisaría, o al Ministerio Público. En estos lugares la denuncia puede ser verbal o escrita. Importante también, no necesita un abogado para este paso. Otro dato importante al momento de realizar la denuncia. ¿Qué se le va a pedir? Su nombre, su DNI, el número de su DNI, la dirección, el número de teléfono. ¿Para qué? Para fines de notificación o ubicación posterior. Ha pasado que
Si no presenta, señala pues en determinado momento que vive en determinado lugar. Pero luego, al poco tiempo, se muda o evita huyendo del agresor, se muda del lugar de domicilio. Entonces es importante tener el número de teléfono para poder contactarla. Bien, ¿qué otros datos se deben de consignar? ¿Qué otros datos más? Acá pregunta el usuario Gioeli. ¿También puede ser la denuncia verbal en el juzgado de familia? Sí, pero para pedir medidas de protección. Ahora vamos a ver que después de la denuncia, también correo electrónico. Así es. El correo electrónico también es relevante para poder contactar a la persona, ¿no? Vamos a ver que la Policía Nacional, uno puede acudir a pedir directamente medidas de protección al juzgado de familia, pero también la Policía Nacional, ni bien toma conocimiento, lo vamos a ver en breve, ni bien toma conocimiento de un hecho de violencia familiar o contra la mujer, pone inmediatamente de conocimiento del Ministerio Público y también del Poder Judicial, el juzgado de familia para las medidas de protección, ¿no? Ahora ya lo vamos a ver. Así es, remite el oficio al juzgado. Muy bien. ¿Qué más tiene que consignar sobre Juan? Su nombre completo, su relación con ella, si conoce su dirección o lugar de trabajo, lo cual ayudará a que la autoridad lo localice. El relato detallado. Aquí es donde María debe ser clara y en la medida de lo posible, y esto lo resalto, precisa, justamente por lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Su relato debe incluir la descripción de los incidentes de violencia, no solo el empujón, sino también los insultos constantes, justamente lo que hablábamos. El control del dinero, o sea, los distintos tipos de violencia. Las amenazas de quitarle los hijos. Es importante que relate la secuencia de los eventos para que se entienda el patrón de la violencia. Estamos ante un ciclo de la violencia. El impacto de la violencia debe explicar cómo la violencia le ha causado miedo y que la ha hecho sentir indefensa, ¿no? La ha puesto en una posición de sometimiento. Esto nos lleva entonces recuerdan que hace un momento resalté, en la medida de lo posible debe ser precisa. ¿Por qué señalo en la medida de lo posible? ¿Qué dificultades podría presentar la víctima al narrar los hechos? Primero, una víctima de violencia puede enfrentar diversas dificultades que le impiden comunicar lo sucedido de manera clara y coherente. Y no se debe a que la víctima mienta, sino al trauma y las secuelas psicológicas de la violencia. Por ejemplo, encontramos dificultades psicológicas y emocionales, miedo y ansiedad. La víctima puede sentir pánico al revivir la situación. Cuando una víctima habla del abuso, se reactiva el miedo a las represalias del agresor. Este terror puede manifestarse como un bloqueo, impidiéndole hablar con claridad. Vergüenza y culpa. Es común que las víctimas se sientan avergonzadas y culpables por lo que les ocurrió. Este sentimiento puede hacer que minimicen la gravedad de los hechos o eviten dar detalles por temor al juicio de los demás. Amnesia selectiva. Esto es sumamente importante y se ve bastante seguido. El cerebro, como mecanismo de defensa, puede bloquear o distorsionar los recuerdos dolorosos. Hay personas a las que se les pregunta sobre determinado hecho y dicen, prefiero no acordarme. ¿Y esto por qué es? Porque la psiquis, a efectos de sobrevivir psicológicamente, lo, la víctima trata de evitar recordar aquello que le es doloroso porque es un lugar sumamente traumático, ¿no? Entonces, a partir de allí, ¿qué es lo que pasa? Trata de no recordar, no dar horas exactas o detalles específicos, lo que no significa que la agresión no haya ocurrido, ¿no? Eso pasa muy seguido con las víctimas de violencia sexual. En líneas generales, justamente por esta situación traumática,
es que se dispone en la ley 30.364 que la víctima no sea revictimizada. Esto es que no tenga que brindar, por ejemplo, varias declaraciones en relación a los hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de no afectar más a la víctima victimizándola secundariamente, ¿no? Ya de por sí son hechos traumáticos difíciles de recordar, ¿no? Lo que implica que la víctima pueda tener eh, unas situaciones traumáticas al revivirlas de manera constante, ¿no? ¿Qué otro problema puede haber? Disociación. En situaciones de estrés extremo puede desconectarse de la realidad como un mecanismo de protección. Puede parecer distante, como si estuviera hablando con otra persona, o tener dificultad para conectar las emociones con los eventos. No todas las víctimas narran los hechos de una manera similar, ¿no? No todas las víctimas lloran. Hay víctimas que eh, tratando de no eh, expresar nuevamente su dolor, pueden parecer frías al momento de narrar los hechos, ¿no? Pero es que en realidad su psiquis interna está tratando de no quebrarse. Entonces, esto es importante también, eso se le llama disociación. Es importante tener en consideración, ¿no? Porque al momento en el que narre los hechos, es probable que algunas de estas situaciones se presenten, ¿no? Dificultades al relatar los hechos, falta de coherencia cronológica. Es recurrente que en las situaciones de violencia recurrente es usual que las víctimas, al momento en el que narran los hechos, como son distintas situaciones de victimización, empiecen a narrar conforme se van acordando de las distintas situaciones de victimización producidas, ¿no? Entonces, vamos a poder ver que al momento en el que la víctima narra, salta de episodio en episodio conforme se va acordando. Entonces, como son secuencias de hechos sistemática, es importante, bueno, al momento de preguntarle, que hacerle recordar los eventos, solamente los eventos más dolorosos, ¿no? Como para poder ver hasta dónde ha avanzado esta dinámica violenta. Muy bien. Eh, por eso es que vamos a ver que la secuencia no es lógica, pueden saltar de un evento a otro sin un orden claro, ¿no? En su mente todos los episodios están ligados al mismo punto, el trauma, y no por la cronología. ¿Qué más? Minimizar la gravedad. Para protegerse emocionalmente, la víctima puede restar importancia a los hechos. No, solo me empujó. En realidad eso se ve usualmente en las víctimas que están, primero toman una postura de pánico al declarar, pero luego, ya cuando lo ven, por ejemplo, al agresor en la denuncia, por ejemplo, interponen la denuncia, se detiene al agresor y se le toma la declaración y tratan de aminorar los hechos tratando de justificarlos, ¿no? Al momento de tomarle la manifestación señalan, no, bueno, sí, quizás ha sido mi percepción, en realidad creo que he exagerado las cosas, ¿no? Tratan de minimizar la gravedad del hecho, ¿no? Porque estamos hablando de personas que están permanentemente sometidas. Dificultad para usar el lenguaje correcto. La víctima puede carecer de lenguaje legal o técnico para describir lo sucedido, ¿no? Podría usar frases como me hizo sentir mal en lugar de violencia psicológica, ¿no? Entonces eso también es importante que se conozca al momento de interponer la denuncia. ¿Y por qué es importante saber esto? El comprender estas dificultades es vital para la persona que reciba la denuncia. Importante también, no se debe de juzgar la credibilidad de una víctima por su nerviosismo, su falta de detalles o por la aparente incoherencia del relato. El papel de la autoridad es crear un ambiente seguro y de confianza que le permita a la víctima narrar lo que pueda de manera que pueda sin presión ni juicios, señalar todo lo que ha pasado. La escucha activa y empática es la clave para obtener la información necesaria sin revictimizar a la persona. Entonces, ahora ya tenemos la denuncia, hemos analizado de qué manera
se puede presentar dificultades en interponer la denuncia. Hemos señalado también la importancia sobre poner a conocimiento no solamente el último hecho, sino tratar de expresar y describir cómo nos encontramos ante el ciclo de la violencia. Y ahora nos vamos a dónde se denuncia. Si revisamos el texto único ordenado de la Ley 30.364, nos señala que la denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente ante la Policía Nacional, las Fiscalías Penales o de Familia y los juzgados de familia. Cuando no existan estos últimos, también puede presentarse ante los juzgados de paz letrados, juzgados de paz. ¿Qué es lo que se nos indica? Ojo, no requiere firma de abogado. Además de ello, los profesionales de la salud y educación deben también de denunciar los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad. No es exigible presentar los resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias, etc. Entonces aquí vemos para qué, conforme señalábamos hace un momento, si bien no es exigible, es útil, pero no es exigible. Es decir, la víctima puede acudir sin solamente su dicho a interponer su denuncia. La Policía Nacional, el Ministerio Público o los juzgados de familia o más letrados no pueden negarse a recibir su denuncia si no presentan pruebas. Tienen que recibirla, ¿no? Empero, evidentemente, es mucho más útil si se preservan las pruebas de los hechos. ¿Qué dice el reglamento? Artículo 14. Efectivamente, ¿cuáles son las entidades facultadas para recibir la denuncia? La Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes deben comunicar la denuncia a los centros de emergencia mujer. Cuando la denuncia comprenda a menores de edad, Fiscalía de Familia. Si hay además de ello, si la denuncia presenta algún tipo de riesgo, desprotección familiar, a la UPE, ¿no? ¿Qué más? Importante también, si es una persona adulta mayor, se comunica de inmediato a la DIPAM, ¿no? Que es la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Artículo 15, que ya hemos revisado también del texto único ordenado, nos lo desarrolla el reglamento sobre las denuncias por profesionales de salud y educación. Nos indica que siempre que sean el ejercicio de sus funciones, tienen que comunicar, ¿no? Presentar la denuncia. Entonces, un resumen de lo que acabamos de ver. ¿Quién puede denunciar? La persona perjudicada, pero también cualquier otra persona en su favor sin necesidad de representación. También puede denunciar la Defensoría del Pueblo. ¿Ante quién se denuncia? La Policía Nacional del Perú, las Fiscalías Penales o de Familia, juzgados de familia y en los lugares donde no exista juzgado de familia, ante paz letrado. Formato de la denuncia. Puede ser por escrito verbalmente. Si es verbal, se levanta un acta. También puede presentarse a través de los canales virtuales, correos electrónicos. Facilidades y requisitos. No se requiere firma de abogado ni pago de tasas. No es obligatorio presentar exámenes físicos, psicológicos o pericias para interponer la denuncia, como ya lo hemos señalado. Es útil, pero no es necesario. Si la víctima o denunciante cuenta con pruebas, estas se reciben y se incluyen en el informe policial y del Ministerio Público o en el expediente judicial. ¿Cuáles están obligados a interponer denuncia? Los profesionales de salud, de educación, tienen el deber de denunciar los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar que conozcan el desempeño de su actividad. Ejemplo. Siempre me gusta trabajar con ejemplos para que cimentemos bastante bien los conceptos. Laura es médica en un hospital público y atiende a una paciente, Ana, de 45 años, con contusiones y hematomas en la cara y en los ojos, que no coinciden con la explicación de haberse caído por las escaleras.
Ana se muestra nerviosa y no quiere que se la llame a la policía. Entonces, ¿qué debe hacer Laura? Denunciar. Pero Ana no quiere denunciar. Ana, que es la víctima, no quiere que se interponga la denuncia. Sin embargo, Laura, la doctora Laura, tiene la obligación, porque está conociendo de indicios de la comisión de un ilícito, de poner a conocimiento. Tiene el deber de denunciar el caso que ha conocido en el desempeño de su actividad profesional. El artículo 15 de la Ley 30.364 establece explícitamente esta obligación para los profesionales de salud. Otro ejemplo. Camila acude a la comisaría para denunciar a su pareja y el agente de la policía le dice que para proceder con la denuncia necesita la firma de un abogado y además de un certificado médico legal que valide sus lesiones. La solicitud del efectivo policial es correcta según la ley 30.364. Evidentemente no. El artículo 15 establece claramente que para interponer una denuncia no se requiere la firma de un abogado, tasa u otra formalidad. El personal policial, sin importar su especialidad, está obligado a recibir y registrar de inmediato la denuncia. El agente policial que niegue a hacerlo o imponga requisitos no contemplados en la ley incurre en responsabilidad. Bien, entonces vamos al trámite de la denuncia. El artículo 16 en relación del texto único ordenado de la ley 30.364, en relación al trámite de la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú, esta es la más usual, nos señala que la Policía Nacional del Perú aplica la ficha de valoración de riesgo y en tanto se dicten y ejecuten las medidas de protección en los casos de riesgo severo, prioriza el patrullaje integrado en las inmediaciones del domicilio. Además, comunica los hechos denunciados al CEM, al Centro de Emergencia Mujer. Culminado el informe o atestado policial dentro de las 24 horas de conocido el hecho, remite copias del actuado a la Fiscalía Penal y al Juzgado de Familia de manera simultánea. El informe incluye los antecedentes policiales del denunciado y otra información relevante para el juzgado. Para una adecuada atención de las denuncias se debe garantizar la existencia de personal policial debidamente calificado, ¿no? Por eso justamente en las comisarías siempre hay una sección especializada. El reglamento desarrolla este punto señalando que en efecto la Policía Nacional está obligada a recibir, registrar y tramitar de inmediato las denuncias de violencia. ¿Y dónde la registra? En su plataforma digital única de denuncias, la que denomina dentro del sistema de denuncia policial SIDPOL. El personal policial que advierta indicios razonables de actos o conductas de violencia interviene de inmediato y retiene a las personas involucradas y las traslada a la unidad policial más próxima, donde se registra la denuncia. Luego de recibida la denuncia, si es que hay riesgo severo, incluye de inmediato en la hoja de ruta del servicio de patrullaje policial el domicilio de la víctima. La comisaría, cuando cuenta con el Centro de Emergencia Mujer, se pone a conocimiento. El diligenciamiento de las notificaciones le corresponde a la Policía Nacional del Perú y, ojo, en ningún caso puede ser encomendada a la víctima. ¿Qué más con respecto a relevante con respecto a este punto? Importante, la actuación para el trámite de la denuncia es con el mínimo formalismo. Los denunciantes no necesitan presentar el documento que acredite su identidad para acceder a registrar denuncias. Ello en tanto, el RENIEC otorga las facilidades para el registro de identidad de los denunciantes, ¿no? Importante también, cuando las entidades facultadas para recibir la denuncia toman conocimiento por intermedio de un tercero de un hecho de violencia,
No exigen los datos precisos de la presunta víctima para registrar la denuncia, siendo suficiente recibir las referencias mínimas para su ubicación, ¿no? Es por ello que en varias oportunidades la Policía Nacional va en atención a la solicitud del 105, a concurrir al lugar donde se denuncia, por ejemplo, vecinos denuncian que están escuchando gritos. Este es el articulado que los faculta a ellos a concurrir y adicionalmente tomar las denuncias por medio de un tercero. Artículo 17. ¿Qué pasa con los niños, denunciantes niños? Necesitan que una persona mayor de edad los acompañe. El artículo 17 del reglamento de la ley 30.364 señala que las niñas, niños y adolescentes pueden denunciar actos de violencia en su agravio o en agravio de otras personas, sin la necesidad de una persona adulta. Las entidades facultadas para recibir la denuncia garantizan la seguridad hasta que se dicte la medida de protección correspondiente. El reglamento también nos recuerda que para interponer la denuncia no es exigible presentar los certificados, exámenes físicos, psicológicos, pericias o cualquier otra naturaleza para mostrar las huellas visibles de la violencia, ¿no? De tal forma que, ¿qué pasa si es una persona que no conoce la lengua española, el castellano? En casos que sea necesario y se gestione, coordine inmediata participación de un intérprete que facilite la comunicación o testigo con discapacidad también durante la recepción de denuncias, salvo que la víctima o testigo proponga o identifique una persona para que desarrolle la función de interpretación. Esto es importante. Si es que se requiriera, se consulta tanto el Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial con el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas originarias del Ministerio de Cultura. Y en personas extranjeras con coordinación del consulado. Importante también, hemos hablado de la no revictimización y hemos desarrollado también la importancia sobre el que la víctima no se le revictimice, no se comprenda que estamos hablando de situaciones traumáticas. Asimismo, sobre cómo es que estamos hablando de situaciones de sometimiento y control. Por eso es importante, según nos lo señala el artículo 20, que el personal que recibe la denuncia no realice comportamientos, comentarios, sonidos, gestos, insinuaciones o preguntas inapropiadas. Tampoco se puede culpar a la persona agraviada ni emitir juicios de valor o negarse a recibir la denuncia. Siendo así, ya una vez recibida la denuncia, ¿qué hace la Policía Nacional? Comunica de manera inmediata a la Fiscalía Penal a través del medio más célere e idóneo. Artículo 23 del reglamento de la Ley 30.364. Para que actúe conforme a sus atribuciones, sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes e inaplazables que correspondan para la integridad de la víctima. Y además remitir el informe policial. De esta manera, a manera de síntesis sobre lo señalado en los artículos que hemos revisado, tenemos que el artículo 16 establece que la Policía Nacional del Perú garantiza una atención oportuna y eficaz, que realiza recepción del registro sobre la recepción y registro inmediato. Está obligada a recibir, registrar y tramitar de inmediato las denuncias, las registra en el sistema SIDPOL. Se aplica la ficha de valoración de riesgo. ¿Para qué? Para determinar el nivel de peligro. Se establece la coordinación y medidas de protección. Debe comunicar al Centro de Emergencia Mujer o la Dirección Regional de Defensa Pública para la atención a la víctima. Y en los casos de riesgo severo, priorizar el patrullaje integrado. Remisión del informe. ¿Qué tiene que hacer la Policía Nacional? Debe remitir copias del actuado de la policía a la Fiscalía Penal y al juzgado de familia de manera simultánea en un plazo máximo de 24 horas de conocido el hecho. Atención especializada.
debe de contar con personal policial calificado y, ojo, si la víctima lo prefiere, se debe brindar atención por personal femenino. Entonces tenemos un ejemplo. Elena denuncia a su pareja, Miguel, por violencia psicológica. La policía recibe la denuncia, aplica la ficha de valoración de riesgo y determina que existe riesgo severo, ya que Miguel tiene antecedentes por violencia y ha amenazado a Elena de muerte en varias ocasiones. ¿Qué hace la Policía Nacional? Artículo 16. Recibe la denuncia, la registra en el CITPOL, comunica el caso al Centro de Emergencia Mujer para asistencia psicológica y legal. Debido al riesgo severo, ¿qué hace la policía? Coordina con el Serenazgo para que realice un patrullaje constante cerca al domicilio. En un plazo de 24 horas, la policía remite el atestado policial, o el informe policial ahora, incluyendo los antecedentes de Miguel a la Fiscalía Penal y al Juzgado de Familia de forma simultánea, para que continúen con el proceso y dicten las medidas de protección necesarias. Importante también, nosotros revisábamos hace un momento que se nos indicaba que quien recibe la denuncia no debe de culpabilizar a las personas agraviadas ni emitir juicio de valor. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de los comentarios que se responsabilizan a la víctima. La persona que recibe la denuncia, y es usual que se hagan ese tipo de preguntas, no deben, lamentablemente es usual, pero no debe de realizarse a efectos de no revictimizar. ¿Qué es lo que no tiene que hacer? No decirle por qué sigue con él o ella. ¿Cómo es que he podido aguantar tanto? Si usted quisiera, terminaría con todo esto. ¿Cómo permite que le hagan esto a sus hijos? Estas preguntas insinúan que la víctima es responsable de una situación en vez de verificar que efectivamente el responsable es el agresor, ¿no? Ignoran además el ciclo de la violencia y la dependencia, tanto económica, social o emocional, que mantiene usualmente atrapadas a las víctimas. ¿Qué otros tipos de comentarios que sugieren minimizar o dudar de la denuncia no deben de hacerse? Usted está exagerando, eso no es violencia, su denuncia debe estar motivada por beneficios económicos o un afán de revancha. Justificación es que estas frases le restan seriedad a los hechos denunciados y deslegitiman el testimonio de la víctima, socavan su credibilidad y el proceso judicial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede si una víctima está acudiendo al sistema de justicia? Ello corresponde a que está dentro del ambiente de terror que ha vivido, solicitando tutela estatal en atención a que éste le sobredimensiona. ¿Qué más? Comentarios que invaden la privacidad de la víctima. ¿Qué hacía usted a esas horas de la noche? ¿Qué relación tenía con él? No puedo tomar en serio a alguien que se viste así, cuestionarle la vestimenta a la víctima. Ese tipo de preguntas y comentarios inapropiados sobre la vida íntima, conducta o apariencia de la víctima no son relevantes para el caso y constituyen un acto de violencia psicológica y revictimización. La credibilidad de la víctima no puede inferirse de su comportamiento sexual anterior o posterior a la agresión, tal y conforme lo señala el Acuerdo Plenario 1/2011. Bien, entonces nos vamos ahora al contenido del informe policial. Habíamos revisado el artículo 24 del reglamento, habíamos revisado que la Policía Nacional tenía que emitir el informe policial dentro de las 24 horas de recibida la denuncia y de manera simultánea remitir al juzgado de familia y los originales a la Fiscalía Penal. ¿Qué información debe de tener el informe policial? Nombres de la víctima y datos, así como del denunciado, o también el nombre de la entidad o institución que comunicó los hechos de violencia. Resumen, fecha del hecho denunciado, resumen de los hechos, la precisión de las diligencias actuadas, las denuncias presentadas anteriormente, esto también como indicio para poder determinar que estamos ante una situación de ciclo de la violencia, antecedentes de la persona denunciada para ver si también hay una situación de que es una persona proclive a cometer hechos ilícitos penales, la ficha de valoración de riesgo. Ojo, el informe policial incluye los medios probatorios a los que tuviera acceso la Policía Nacional del Perú, ¿no? Además,
es enviado, como hemos visto, simultáneamente al juzgado de familia y la Fiscalía Penal. En el primer caso, copias certificadas y en el segundo caso, los originales. Y la policía se queda con copia, ¿no? Trámite de la denuncia presentada ante el Ministerio Público. La Fiscalía Penal o Familia, según corresponda, ya hemos visto que cuando corresponden a menores de edad, aborda la Fiscalía de Familia, aplica la ficha de valoración de riesgo. Esto es importante porque también en la Fiscalía, tanto penal o de familia, se realiza la ficha de valoración de riesgo y en el plazo de 24 horas remiten al juzgado de familia solicitando la emisión de las medidas de protección. ¿Qué más tenemos? El trámite de la denuncia presentada ante el juzgado de familia. El juzgado de familia de turno aplica la ficha de valoración de riesgo, cita la audiencia y cuando sea necesario ordena la actuación de pruebas de oficio. Artículo 18 de la ley 30.374. Si estamos hablando de la ficha de valoración de riesgo, tenemos que saber qué son factores de riesgo. Factores de riesgo, en los términos señalados por la Guía de Evaluación Psicológica Forense del 2016, nos señala que es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Se entiende aquellas circunstancias individuales, sociales o ambientales que incrementan la probabilidad de aparición de un comportamiento delictivo. Y vamos a ver cuáles son los factores de riesgo de la dinámica relacional denunciante-denunciado. ¿Qué es factor de riesgo en esta dinámica? La violencia cronificada con escalada en esta. Una cronificación en la dinámica relacional con incremento de intensidad es un indicador de riesgo de una situación más elevada. Grado de severidad en la violencia. Se valorará la intensidad y frecuencia del uso de la violencia en sus distintas formas. ¿Qué otro factor de riesgo? El cese de la relación o amenazas de abandono. En el momento en el que la denunciante plantea romper la relación con consistencia o la abandona de facto, se incrementa la probabilidad de intensificar la violencia por parte del denunciado. Una nueva relación de pareja por parte de la denunciante. Si es que sucede esto, se termina con las esperanzas de reconciliación, lo cual detona una ideación de celos y facilita la sensación de abandono por parte del agresor y la sensación de traición. Esto lo predispone a la aparición de comportamientos violentos. Esta es otra situación de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo? La vivencia de las consecuencias legales de la ruptura para el imputado. Se debe explorar las repercusiones legales derivadas de la denuncia. La sensación de perjuicio por paso del sistema de justicia, la elaboración cognitiva de las consecuencias para el proyecto vital, etc. Esto en relación a la dinámica relacional entre el denunciante y denunciado. Conductas de acecho por ruptura. El acoso es también, y esto es importante también que se tenga en consideración al momento en el que se interponen las denuncias, el acoso sistemático también es un factor de riesgo. ¿Qué es lo que se le denomina acecho? Y es que cuando hablamos de acoso, estamos hablando de conductas de acecho y estas son factores de riesgo en las oportunidades en las que se producen por ruptura, que es algo bastante común. El acecho hace referencia a toda conducta mantenida en el tiempo, dirigida a imponer a la pareja una comunicación y o contacto indeseado por ésta. Este factor se nos señala que ha sido identificado como uno de los que correlaciona con la violencia física severa dentro de lo que es la violencia contra la mujer por las relaciones de pareja. El contacto incluye conductas de seguimiento, de vigilancia. Implica acercamiento físico, incrementa la posibilidad de un paso violento. Importante también considerar las situaciones en las que la víctima ha tenido que ocultarse del agresor. Eso es un indicador, un factor de riesgo que se señala como dentro de la dinámica relacional del denunciante y denunciado.
También en la relación de cuidado, esto es en las parejas de avanzada edad, cuando el varón se hace cargo de los cuidados de la mujer dependiente, puede aparecer un denominado homicidio por compasión. Incumplimiento de anteriores órdenes de alejamiento por parte del denunciado. Este también es otro factor de riesgo muy común, lamentablemente, y que es necesario tener en consideración. Cuando un agresor incumple una medida de protección, ese es un indicador de riesgo alto, porque significa que a pesar que el Estado ha intervenido allí, ordenándole que deje de agredir a la víctima, sin embargo, el agresor persiste en su conducta violenta y esto implica una situación de riesgo de la víctima que evidencia que va a ir en escalada, ¿no? Entonces, es importante conocer así estas situaciones de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo de la denunciante? Que tenga discapacidad física, lesiones físicas graves, anteriores reconciliaciones y o retiradas de denuncia. Hay, si bien el retiro de la denuncia se señala como si se retirara, se refiere a que cuando sea citada no haya querido declarar, ¿no? O que haya cambiado la versión. Esto es un factor de riesgo porque significa que está la víctima completamente manipulada o que tiene miedo, ¿no? Lesiones físicas graves anteriores, lesiones psíquicas graves. Estos son situaciones de factores de riesgo. Y ya que hemos hablado de riesgo, entonces, ¿qué es lo que se nos indicaba? Que era importante, ya no, se nos indicaba no solamente que la Policía Nacional, sino también que el Ministerio Público elabore la ficha de valoración de riesgo. Y esto nos lleva entonces a qué significa la ficha de valoración de riesgo. El artículo 4 del reglamento de la ley 30.364 nos indica que es un instrumento que aplican la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que tiene como finalidad detectar y medir los riesgos a los que está expuesta una víctima. Su aplicación y valoración está orientada a otorgar medidas de protección para prevenir nuevos actos de violencia, entre ellos el feminicidio. Entonces, ¿qué es y para qué sirve la guía? La guía, perdón, la ficha de valoración de riesgo. Es importante en el proceso de medir el nivel de peligro en el que se encuentra una víctima. Su objetivo es identificar si los hechos de violencia pueden continuar o volverse más graves, y su utilidad es el permitir determinar el nivel de riesgo de la víctima, ayuda a decidir las medidas de protección y cautelares para cada caso. El contenido de la ficha de valoración de riesgo, vamos a poder determinar que, tal y conforme hemos visto algunos indicadores y factores de riesgo, la ficha de valoración de riesgo emite determinadas preguntas y puntaje para poder determinar el nivel de peligro de la víctima, el nivel de riesgo, a partir de factores que se dividen en varias secciones. Antecedentes de la relación. Se evalúa la historia de la relación entre la víctima y el agresor. Circunstancias de la violencia. Se analiza la forma en que se comete la violencia. Factores asociados a la víctima. Se consideran aspectos del perfil de la víctima que pueden aumentar su vulnerabilidad. Factores asociados a el agresor. Se analiza el perfil de la persona denunciada y las amenazas. De tal manera que se clasifican los niveles de riesgo. Una vez respondidas estas preguntas, se suma el puntaje por cada uno de los rubros señalados y allí se clasifica de la siguiente manera. Riesgo leve tiene un puntaje de 0 a 7, riesgo moderado de 8 a 13, riesgo severo 1 de 14 a 17 y riesgo 2 un puntaje de 18 a 37. Toda esta información es crucial para que se tomen las medidas de protección y además se pueda comprender ante qué dinámica nos encontramos. Hemos visto que el riesgo entonces no es una percepción subjetiva, sino una evaluación técnica y objetiva de la probabilidad de que una persona sufra un daño. Estamos hablando de indicadores y factores predictores de la escalada de la violencia.